George Lukács, un marxista, digamos, un pensador marxista, que va a hablar de que en realidad no existe la realidad. Entonces, no podemos definir la realidad si no tomamos distancia, dice George Lukács, ¿no?, de esta realidad inmanente que nos aprisiona. Va a construir Marx, va a construir un concepto que es el de alienación. Hay alguien ahí, tenés dos conexiones, Mateo. Ahí está. Y entonces va a estar muy complicado, muy difícil poder tomar distancia, sí. Y esta es la propuesta de esta columna de vida cotidiana, poder definir el agua, ¿no es cierto? Poder encontrar referencias que nos permitan explicar, nos permitan entender esta realidad en la que vivimos. Pero voy a dejar la frase de esta semana, que es de un filósofo que dice así: ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador demasiado pequeño. Ningún sueño, si sabrá Mateo de esto, ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador demasiado pequeño. Ojalá sea así, ¿no? Bueno, ahora sí, damos la bienvenida a un amigo, hijo de una amiga también, mi amiga Alicia Presti, socióloga, profesora de la Universidad Nacional de Comahue, ya en su jubileo, mi amiga, así que a lo mejor la vamos a despertar para que nos escuche. Bienvenido, Mateo Canosa, a Aprendiendo de la Historia y a Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te va, Flavio? Difícil que mi madre se despierte en estos horarios. Le costaba cuando daba clases en la facultad. Tenía ya asegurado el turno tarde, siempre a partir de las 2 de la tarde. Así que desde que se jubiló, aún más complicado sus mañanas. No importa, después lo va a haber grabado, decirle vos. Bueno, Mateo Canosa es un docente que trabaja en distintas escuelas, recién nos contaba este trajín que tiene cotidianamente, pero además es un gran referente de los movimientos sociales, Flavio. Entonces, lo que le vamos a empezar a preguntar a él, cómo se fue involucrando, qué lo llevó a involucrarse. También tiene una historia personal fuerte, que si él la quiere traer o comentar respecto al tema de derechos humanos, lo podés hacer, quedan vos, Mateo, pero hace poco tiempo tuvimos una fecha muy terrible, que fue el 24 de marzo, y yo vi que vos publicabas una foto muy linda, así que está en vos. Pero bueno, nos interesa saber esto de Somos Barrios de Pie, ¿no? Un movimiento social que viene hace muchos años, debe ser uno de los movimientos sociales, a mi criterio, yo que estudio bastante el tema movimientos sociales, ¿no?, que ha subsistido, se lo ve fortalecido además con todo lo que viene pasando. Y bueno, contanos vos, empezá por donde vos quieras, por lo personal, empezá por donde vos quieras, la palabra es tuya, Mateo. Sí, en realidad, o sea, lo personal con lo político está bastante entrelazado. Hace poquito también, justamente con el recuerdo, la conmemoración del 24 de marzo, me hicieron una nota en el Canal 10, Canal de la Provincia, y un poco hablaba de mi vida personal, entrelazada también justamente con la organización social y política de la cual formo parte. Y bueno, venimos constituyéndola, como bien vos decís, en este caso del 2001 hasta la fecha, ¿no? Yo, bueno, para quien no me conoce, soy hijo desaparecido. Estuve exiliado desde los 2 a los 14 años, desde 1977 a 1989, ¿no?, durante todo el periodo de la dictadura, a un año, mejor dicho, de iniciar la dictadura militar. Después de la desaparición de mi padre, nos fuimos con mi hermana y con mi madre a vivir a España, previo, bueno, una salida primero a Uruguay, las Islas Canarias, y finalmente desembarcamos en Valencia, una ciudad del Mediterráneo español, ¿no? Ahí vivimos hasta 1989, 6 años, toda la primera etapa de democracia
de Raúl Alfonsín la vivimos en España, porque aún en esos tiempos mi madre seguía teniendo cierto temor respecto de la posibilidad de que hubiese un nuevo golpe de Estado. Había una democracia que no estaba consolidada del todo, en ese momento no estaba tan claro que estos periodos ya que vienen a nivel latinoamericano de democracias relativamente consolidadas iban a ser tal cual son. Argentina y Y otros países. además Mateo, el caso López nos demuestra que había, y no sé si hay, células activas reaccionarias que siguen operando, digamos, en la dirección que venía desde aquel momento, ¿no? El caso López y también durante los primeros años de la democracia de Raúl Alfonsín, todavía, digamos, toda la gran parte del aparato represivo estaba más allá de la acción política, digamos, hiper destacable que tuvo el gobierno en ese momento de Raúl Alfonsín, con el juicio a las juntas y toda de alguna manera, el reverdecer de la cuestión democrática de los derechos humanos, pero evidentemente todavía en algunos sectores del Estado estaban agazapados, como bien vos decís, sectores reaccionarios y conservadores. Vinimos en 1989, un día también bastante complejo, el 23 de enero de 1989, que ahí Flavio, que es profe de historia, capaz que se acuerda, es el día del alzamiento del movimiento Todos por la Patria, Sí, del alzamiento de la Tablada. Llegamos a la Argentina, a la casa de mi abuela, que vivía cerca del lugar, y se escuchaba hasta el mismo tiroteo, y obviamente que nos llamaban nuestros amigos españoles para pedirnos por favor que regresemos, ¿no? Tomamos la decisión de quedarnos en la Argentina. Yo en ese momento tenía 14 años. ¿Y por qué digo que está entrelazado un poco lo personal con lo político? Porque lo primero que hice fue empezar a investigar un poco el porqué de la desaparición de mi padre, ¿no? Cuál habían sido los motivos desde el punto de vista político. Yo siempre tuve clara la historia. ¿Cómo se Sí, llamaba tu papá, Mateo? Luis José Canosa. Luis José Luis Canosa. José Canosa. Sí, esa es la foto que vos publicaste, hermosa, muy linda, en blanco y negro, ¿sí? Tenemos muy pocas fotos porque él era militante, militante peronista, de la Juventud Trabajadora Peronista de Capital Federal, de lo que es ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajador del Estado municipal, del municipio de Buenos Aires. Y bueno, tenemos muy pocas fotos de él, básicamente porque toda la gente que estaba dentro de la militancia evitaba sacarse fotos para involucrar a terceros, ¿no? De hecho, tenemos 4 fotos nada más de él. La que vos viste, la que publiqué este año, es la que recién recuperé de un libro digital que estaba buscando datos de mi padre, y justo encontré esa foto. Teníamos 3 hasta el momento. Este año tenemos esa 4ª foto que, bueno, pensemos que tenía 29 años, no fue tampoco de los más jóvenes. Hay detenidos desaparecidos mucho más jóvenes que mi padre. Mi padre no era el militante que se involucró en política en la década de 70 con el regreso de Perón, sino que tenía una historia un poquito previa de militancia desde chiquitito. Y como te decía, yo llego a la Argentina, al poco, bueno, lo de la tablada, la hiperinflación, la entrega del gobierno adelantado de Raúl Alfonsín, un país que dentro de mi concepción, yo venía de un país europeo, digamos que en muchas cosas, no en todas, pero en muchas cosas estaba bastante más avanzado. Y la verdad que cuando yo llegué acá, a los 14 años, sentí, y además venía de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, y vinimos a General Roca, ¿no? En ese momento no tenía ni siquiera 100.000 habitantes. Fue un golpe bastante fuerte, ¿no? Y un poco me trajo también esto De Valencia, yo conozco, hice una especialización allá, una ciudad maravillosa, gente hermosa, gente muy hermosa. Yo hice amigos, tuve 6 meses nada más. A Roca, ¿no? Qué golpe importante, Mateo, ¿no? Perdón, y en el momento histórico, porque estamos hablando de un momento de los más difíciles de Argentina, y siendo un adolescente, 14 años, lo primero que hiciste, me parece a mí, es volverte. O por lo menos los sentimientos tuvieron por ahí, ¿no?
Está un poco particular en la reflexión que tuvimos en ese momento. Voy a decir algo algo en términos gráficos, que va a resultar cruel, pero lo que sentimos en el momento, en el sentido, cuando venimos en ese momento la Argentina estaba mucho más cerrada su economía, el mundo no estaba globalizado como está hoy, ¿no? Yo era pibe, venía de jugar con videojuegos súper modernos, España, un parque automotor también muy moderno, muchas cuestiones que tenían que ver con la apertura del comercio, que en la Argentina no se vivían, y yo sentí que venía a Tanganica. Yo sentí, me daban el cospel, de repente Sí, sí, sí. llego y hay el primer día un tiroteo, intentando tomar la tablada, al poco tiempo saqueos, la gente dentro de los supermercados buscando comida. Como digo, el parque automotor me llamaba la atención porque los autos eran, en ese momento había mucha diferencia, hoy no la hay tanto, entre todo lo tecnológico que tiene que ver con nuestro país y el resto, y sentía eso, sentía que había venido a un país como muy atrasado en esos términos, ¿no? Pero ahí Flavio planteaba una cosa del hecho de querer volvernos o no. Sin embargo, en ningún momento me quise volver. Los primeros años fueron duros por la situación social y también por el cambio de una ciudad de 1 millón de habitantes a un pueblito que en ese momento era el pueblo de los apellidos. Hoy ya no está tan fuerte, pero en ese momento eran 3 o 4 apellidos. A mí me preguntaban, ¿Canosa de qué? Yo decía, no, Canosa, soy yo Canosa, pero ¿de Canosa qué de familia? Canosa. Canosa de Canosa. No, pero otra cosa es Fernández, ¿eh? Otra cosa es Fernández, a que ojo, ¿eh? Pero en ese momento pesaba mucho, esa es la realidad. Era fuerte el tema de los apellidos roquenses, ¿no? Ajá, Eh, ajá. Sin embargo, nunca jamás nos quisimos volver, porque en realidad, más allá de que en España tuvimos, lo que vos decías, Félix, es muy cierto, la gente, la sociedad valenciana es una sociedad muy amable, nos recibieron muy bien, no Son tuvimos, bárbaros. Son no bárbaros. tuvimos cuestiones de adaptación, es más, fueron, a pesar de tener en ese momento la situación dramática, la reciente desaparición de mi padre, mi mamá socióloga tenía que trabajar vendiendo en la calle porque su título en ese momento no estaba reconocido todavía, no había equivalencias, venía de ser profesora universitaria y pasó a vender en la calle. En términos económicos analizamos desde ese punto de vista un mal pasar, una mala situación, pero sin embargo no puedo decir que los años de vivencia en España fueron malos años. Vivimos felices, nos desarrollamos bien, teníamos un grupo de amistades amplio, muchas de ellas, hay que decirlo, provenientes también del exilio político, ¿no? Había como una ¿Volviste, comunidad. volviste a ¿Cómo? Valencia a visitar gente? ¿Fueron alguna vez con Alicia o no tuvieron la chance hasta ahora? Mi mamá sí, mi mamá ha ido en varias ocasiones y siente todavía que lo siente como propio, ¿no? Claro, Que lo siente como suyo. claro. Y te decía una relación de colectividades porque, bueno, Argentina no fue un caso. Estaba Nicaragua con dictadura, Chile, Uruguay, la mayoría de los países latinoamericanos, bueno, ustedes conocen, no les tengo que explicar nada. El Plan Cóndor llevó a que muchos países europeos tuviesen una cantidad de exiliados de países latinoamericanos que conformamos de alguna manera como una pequeña colectividad de exiliados políticos y conformábamos también como una familia, porque a mí, de hecho, muchos han venido a Carroca después de nosotros, inclusive mi tía antes, yo los llamo tíos, tengo tíos y tías que no son de sangre, Del acá, corazón, del corazón. exactamente. Se han adoptado mutuamente, ¿no? Mi tía Araceli vive en Roca, no es tía de sangre, mi tía Mónica Feisten es mi tía y tampoco es de sangre, sin embargo, para ella yo soy su sobrino, para mí son mis tías, y mucha gente que no conoce nuestra historia personal, hasta el día de hoy piensan que son mis tías, porque nos tratamos de esa manera. Formamos una familia de corazón, una familia política, una familia donde nos unen lazos que van más allá del tema estrictamente sanguíneo, ¿no? Sanguíneo, sanguíneo, está bien.
Y como le decía, llego a la Argentina y además de este choque de culturas, el otro choque es encontrarme con, bueno, ¿qué investigo yo? Lo primero que investigo es qué es el peronismo, la identidad de mi padre, ¿no? Digo, mi padre de alguna manera fue detenido, desaparecido por defender unas ideas que están relacionadas con el peronismo y quiero saber cuáles eran esas ideas. La gran contradicción es que asume Carlos Saúl Menem la presidencia de la nación. Entonces yo me encuentro con que relaciones carnales, privatizaciones, No los voy a el desguace, defraudar. ¿Eh? el de- exactamente, el desguace del Estado, y digo, ¿son estas las ideas? Yo siempre fui, la verdad, que una persona, incluso de niño, muy politizado. En España me leía todos los diarios españoles, tenía posiciones políticas respecto de muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente de los temas de España y de Europa, no los temas de la Argentina. Y lo primero que me sucede es esa contradicción fuerte. Yo ya tenía una serie de ideas elementales, pero que defendía, y no eran las ideas que en ese momento entendía yo que estaba defendiendo el gobierno, que se decía peronista, ¿no? Bueno, también estuvieron los indultos, el abrazo a Rojas, a Isaac Rojas, el que había dado el golpe en 1955 al mismo general Perón, ¿no? Entonces era todo fueron años muy complicados de encontrar una identidad política, porque no me sentía reflejado en lo que yo suponía que era la identidad política en ese momento de mi padre, ¿no? Y fui, obviamente, durante esa década, esos 10 años del 89 al 99, con militancia en parte social, en parte universitaria, porque ya en esa época había ingresado a la universidad, fui obviamente opositor al gobierno que en ese momento suponíamos que era peronista y que, bueno, obviamente en ese análisis, en esa búsqueda, en algún momento me hizo clic la cabeza y comprendí que en realidad, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Eso es obviamente que discutible y debatible, ¿no? Pero que las ideas que había tenido ese gobierno no eran justamente las ideas que reivindica el peronismo ni las ideas por las que había sido desaparecido mi viejo, ¿no? ¿Y cómo te vas involucrando con el tema de los movimientos sociales? Yo calculo que vos estudiaste comunicación, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí, ¿Sí? soy profe de comunicación y después también soy licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades. Bien. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo sigo en trabajo social, vos sabés, que estas son carreras reparadoras, Mateo. Porque digo, reparadoras del yo, diría Freud, ¿no? Un yo que ve esta realidad tan desacomodada y que nos impacta tanto a veces que decimos, ¿cómo me enfrento a esta realidad? ¿Cómo construyo, digamos, resiliencia? Bueno, hay mucho, y además yo tuve mucho tiempo un trabajo en orientación vocacional, y sabemos que todas las sociales va gente que tiene que reparar algo, o para adentro o para afuera, o ambos, digamos, no hay una cosa sin la otra, digamos, la docencia también, ¿no? Las humanas y las sociales, ¿no? Porque de alguna manera también nos permite a nosotros, a través del transcurso del tiempo en que uno se va formando, elaborar situaciones. Así que vos te formaste en la universidad, sos comunicador, ¿y cómo vas encontrando también? Te iba a decir que pienso como hipótesis que militar en un movimiento social, involucrarte, porque además, debo decir algo, vos sos un referente nacional en este movimiento, hasta donde yo sé, digamos, tenés un lugar que te has ganado, yo he acompañado mucho tu trabajo por una cuestión de afinidad que tenemos, yo te he visto llegar casi, así que a vos, a tu mamá, y tenemos una relación muy cálida con Alicia, de mucha amistad, mucho cariño, y yo siempre te vi a vos inquieto en eso, ¿no? Las marchas, los actos, y cómo vas encontrando ese canal para canalizar vos esa necesidad o ese deseo tuyo de reparar, de construir una democracia que ha sido tan dañada y que te dañó tanto a vos también. Sí, un poco lo que te decía antes, el tema de los temas europeos, los temas españoles eran otros temas, ¿no?
quizás son temas que se han empezado a tratar más ahora. En España la política transcurría con otra agenda, ¿no? Estaba la agenda, por ejemplo, de la legalización del aborto, estaba la agenda del tema de la marihuana, estaba la agenda de los colectivos, ¿no? De los distintos colectivos y las diversidades. Esos eran los temas de discusión básicos de la agenda española de discusión política nacional, ¿no? Que no estaban muy relacionados con el tema de la pobreza, porque la realidad es que, cuesta decirlo ahora, porque ahora en realidad en España en estos momentos sí se está instalando a través del tema de lo que estamos viviendo a nivel internacional, de esta pandemia, sí se está instalando un poco el tema de la pobreza, pero en ese momento el tema de la pobreza no era un tema de agenda, porque la realidad es que no era un tema grave, no era algo hiper preocupante. Entonces los temas en los que yo tenía posición en ese momento eran los temas más de la agenda progresista, ¿no? Cuando llego a la Argentina, me involucro primero en la militancia más dentro del secundario, después la universitaria, y cuando ya estoy en los años superiores, de alguna manera, no sé si la palabra es descubro, pero me doy cuenta, percibo que en nuestro país y en la mayoría de los países, no sé si decirlo en vía de desarrollo, tercermundista, o como los querramos llamar, el tema fundamental tiene que ver con la pobreza y con la distribución de la riqueza, ¿no? Y ahí es donde me acerco más a la militancia más territorial, más barrial, más de los movimientos sociales, y se une también con los últimos años del gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa, que termina eclosionando en el 2001, ¿no? Con esta situación de crisis económica tan profunda, ¿no? Que también se deriva en una crisis política, que se vayan todos. Hasta ese momento yo estaba convencido que mi militancia política y social iba a ser siempre parte de la oposición. No me veía yo como pudiendo acompañar a ningún gobierno, ni siquiera a ninguna política en particular. Me imaginaba dentro de un esquema siempre de resistencia, de oposición, de lucha, de movilizaciones, y de alguna manera toda esa situación del 2001, de alguna manera venían a confirmar esa idea, ¿no? La crisis, para los que la vivieron, la crisis del 2001, tanto en términos políticos, sociales como culturales, fue quizás la crisis más profunda que hemos vivido en nuestro país, porque también fue una crisis en términos ideológicos. Hay que recordar un pequeño ejemplo, pero la elección del 2003 la gana primero Menem, ¿no? Segundo sale Néstor Kirchner con el apoyo de Duhalde, y tercero López Murphy. O sea, claramente las ideas liberales estaban siendo fuertemente acompañadas por un sector de la población, y no son las ideas, por lo menos, que yo propugno ni que yo pensaba que iban a ser la salida a esta situación de crisis del país, ¿no? Ahí aparece este fenómeno, que no era un fenómeno que estaba muy posible de prever, ¿no? Que es el fenómeno de Néstor Kirchner en el 2003, su asunción el 25 de mayo. Yo no lo voté en ese momento, en la realidad, no lo voté, lo veía casi como un discípulo en ese momento de Duhalde, ¿no? Se veía de alguna manera como un candidato puesto a dedo por Eduardo Duhalde, y ni siquiera las primeras medidas, a pesar de que tenían un sesgo muy de derechos humanos, ni siquiera las primeras medidas me convencían. Me daba impresión al principio de que tenían que ver algo con cierta demagogia, lo miraba de reojo, ¿no? Como la organización que yo pertenecía, que ya en ese momento era Somos Barrio de Pie, ¿no? Mirábamos desconfiados, esa es la realidad. Recién en el 2004, 2005, Néstor Kirchner tiene un gesto muy importante, que es el de convocarnos a nosotros y a otras opciones, necesidad, porque la realidad es que él había empezado a recomponer su caudal político de ese 20-21% que había sacado en las elecciones, había empezado un proceso de recomposición de su imagen, y bueno, nos convoca, vamos también con desconfianza a ese diálogo, y con el paso del tiempo vamos viendo que muchos de los planteos que va haciendo son similares en gran parte con lo que nosotros, con el modelo de país que
que imaginábamos y también que es posible, ¿no? Porque nosotros también en este tránsito uno empieza a hacer un equilibrio entre lo que quiere, lo que imagina, lo que sueña y lo que es posible. Y bueno, ahí nos incorporamos como organización al gobierno nacional y empezamos este tránsito de ser una organización social, pero también de tener acompañamiento, vinculación política y ser parte, en algunos casos, de procesos de gestión. ¿Y qué es Barrios de Pie? Contale a la gente, Mateo, que nos está escuchando por YouTube, que nos está escuchando en su casa, que le está tomando un matecito. Si yo digo, ¿y quiénes son estos barrios de pie? ¿Qué le dirías vos a la gente? ¿Quiénes son la gente de Barrio de Pie? Somos Barrios de Pie. ¿Quiénes son? Creo que lo más oportuno para saber qué somos es contar qué hacemos, ¿no? Porque el qué hacemos, uno muchas veces en algo que me parece bastante desafortunado en la política es esta diferencia que hay muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y eso lo hago extensivo a todos los sectores políticos. Yo acompaño y respeto mucho a la gente que tiene una consonancia entre lo que dice y lo que hace, más allá de las ideas políticas que uno pueda tener diferencia. Yo tengo mucho respeto a muchos cuadros políticos con los cuales jamás compartiría ningún tipo de posición, ¿no? Ningún tipo de gestión o de acuerdo, pero que son cuadros políticos que son sinceros en sus posiciones. Recién hablaba de lo de López Murphy. López Murphy es alguien con, por ejemplo, que yo no acuerdo en nada, pero me parece un político respetable desde el punto de vista que siempre ha mantenido una conducta, sus ideas son las ideas que ha expresado y las ideas que cuando ha estado en gestión ha intentado también llevar adelante, ¿no? Lo que decía de Menem, por ejemplo, es la contracara, el hecho de contar de Bueno, revolución productiva, por, salariazo. por dar un ejemplo más extremo, el mismo Alzogaray, Mateo. El tipo, el viejo, vivió y defendió, instaló, militó hasta que se murió, ¿o no? Era un tipo, como decir, uno puede decir despectivamente, de derecha, pero él creó todo un debate también. Yo no lo estoy reivindicando, pero sí digo esto que vos decís. Hay políticos que han sido coherentes, ¿no? No han sido, digamos, no han estado en un espacio, después en otro, como sicarios de la política, digo yo, que la verdad que me dan mal estómago. Pero digo, el Alzogaray creó un partido liberal, y su hija después continuó su trabajo. Creo que la coherencia es lo que está en falta hoy, che. Bueno, ¿y dónde está Barrios de... Sí, Voy a hacer sí, sí. una reivindicación acá de nuestro compañero de Flavio, porque él es fue profe de mi hijo, y un día mi hijo viene y me comenta, conozco las ideas de Flavio, sé que en gran parte no coincidimos, y las conozco por el aula y porque lo sigo también en las redes, he escuchado el programa, y una vez me viene mi hijo y me comenta, me dice, no, porque tengo un profe con el que aprendo mucho, me dice, no, Flavio, no sé qué, Fernández. Yo le digo, mirá, le digo, lo más importante justamente se trata de esto, de poder aprender, de que te pongan en cuestionamiento, de que analices tus ideas, y no solamente de estar hablando siempre entre los que estamos de acuerdo, entre los que ya suponemos que ya tenemos un conjunto de ideas que son de alguna manera homogéneas, y que busques también quién te enseña a aprender. Yo tuve también en la facultad a Muñoz, profe también en la universidad, Sí. que una vez me discutió el 24 de marzo de un punto de vista totalmente contrario a lo que yo pienso. Y cuando debatimos en el aula me terminó diciendo, te dejo la próxima clase para que vos puedas exponer también tus ideas. Pongas. Y la verdad que me pareció mucho más inteligente y lo valoré mucho más que a lo mejor que profesores o compañeros, que lo único que por ahí pueden llegar a hacer ante la exposición de uno, ante las ideas de uno, es muchas veces incluso hasta teniendo diferencia decir que sí por suponer que es lo políticamente correcto, o lo que uno quiere escuchar, o lo que uno se va a sentir más cómodo. Me Bueno, parece... adolecemos bastante de esto, Flavio y Mateo. Yo justo saqué hoy recién la placa de mi cumpleaños y puse una, después si entran, lo importante que es escuchar.
Dice, lo que uno escucha te llega y te influye. Aunque vos parezca que no escuches, ¿no? Con respecto a Flavio, también debo hacerme cargo que fui su docente, así que algo tuve que ver en eso, pero no me hago tanto cargo, no me hago tanto cargo. Pero a ver, No, hacete cargo, Félix. qué difícil es escuchar. Mm. Qué difícil se nos está haciendo el otro día, Mateo, con un futuro colega de tu mamá, Barbero, Gonzalo Barbero, un chico que está terminando sociología, hablábamos de la grieta, ¿no? Y hablábamos de estas dificultades tremendas que tenemos, no solo los argentinos, yo creo que la grieta hoy, a partir de la pandemia, se agrietó más, digamos, se salva el que logró o tiene los recursos para comprar la vacuna, que me gustaría hablar con vos un poquito del tema pandemia, Mateo, pero qué difícil se nos hace, digamos, sentarnos, escucharnos. Yo me acuerdo que, digamos, estando en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, que siempre yo tuve el cholulaje de tomar un café con Freire, con don Pablo Freire. Algún día voy a contar la charla que tuve con don Pablo, pero se sentaba el marxista con el sistémico, con el positivista, con el fenomenólogo, y era una fiesta. Digamos, y debatíamos y se discutía y se charlaba y se producían libros. Bueno, de hecho, la Pontificia está categorizada como la mejor universidad de Brasil, ¿no? Pero yo volví acá intentando dar algún debate, casi me matan, imagínate. ¿Quién es este que vino marxista ahora? Que me falta, digo yo siempre, porque es una ciencia. Entonces, ¿cómo está el diálogo, Mateo? ¿Se puede dialogar? ¿Los movimientos sociales están pudiendo dialogar con el gobierno, con el Estado, con los distintos estratos? ¿Están pudiendo colocar en la agenda alguna de las necesidades? Bueno, sabemos que el tema de la pobreza es tremendo, y es un gran problema que hoy tenemos, que tuvimos siempre. No voy a acompañar la frase del filósofo que dijo, pobre siempre, hubo pobre siempre y habrá, que vos lo nombraste recién, pero digo, ¿cómo ves el diálogo, Mateo? ¿Se está dialogando? ¿Se están construyendo, digamos, espacios de contención, de escucha, bueno, yo sé que estos movimientos tienen esa lógica, ¿no? Pero vos, desde tu percepción, ¿cómo lo ves? Te uno un poco las dos preguntas que me decías, ¿qué somos Barrio de Pie? Y el tema de lo del diálogo con los distintos estamentos del Estado, ¿no? Y la pandemia, porque me parece que son los tres temas que están ocupando de alguna manera la realidad social, en este caso de la Argentina, yo diría prácticamente del mundo, ¿no? ¿Qué somos Barrio de Pie? Somos Barrio de Pie son los hechos y las acciones que llevamos adelante, y de alguna manera el inicio de la pandemia nos ha puesto en escena nuevamente, ¿no? No es que no estamos, pero muchas veces el trabajo social que venimos desarrollando, nuestra organización en particular y muchas otras organizaciones sociales, de alguna manera es como que es invisibilizado, ¿no? La pandemia nos ha vuelto a poner en escena y también nos ha puesto un gran desafío que era a nosotros, también a los gobiernos, tanto nacional, el provincial como el municipal, que en este caso son tres gobiernos nuevos, ¿no? Alberto Fernández un gobierno nuevo, Arabella Carreras en la provincia un gobierno nuevo, y Marimilia también un gobierno nuevo, más allá que tanto el provincial como el municipal son continuidad de gobiernos anteriores, son personas nuevas los que están al frente de los ejecutivos, ¿no? Y nosotros el año pasado teníamos un plan de acción, un plan de trabajo, que estaba planificado en función de una realidad que no era la realidad que después, desgraciadamente, tuvimos que vivir con el inicio de la pandemia, ¿no? En febrero ya habíamos articulado junto con otros movimientos sociales, y en este caso con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, un plan que se llamaba Plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que tenía que ver con justamente lograr que todos los beneficiarios de lo que se llama el potenciar trabajo, que es lo que comúnmente la gente llama planes sociales, empiecen a tener una reinserción laboral, ¿no? Que no se queden simplemente en esto de una situación de asistencia, ¿no? Que es súper necesaria, que yo reivindico, que entiendo que el Estado la tiene que llevar adelante, pero que no se tiene que instalar como algo estructural, ¿no? La idea que se había planteado era justamente empezar a tener políticas
desde el Estado Nacional activas para empezar a vincular todos los planes sociales con el trabajo. La primera acción fue previo a la pandemia, en Río Negro, en acuerdo con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, logramos firmar un convenio en donde 1000 trabajadores de la economía popular, 1000 beneficiarios de los planes de empleo, se llaman Plan Trabajar, Potenciar Trabajo, estuvieron arreglando todo, haciendo lo que es el desmalezamiento de distintas instituciones educativas de la provincia. No la totalidad, sino fueron 100 establecimientos educativos. Fue la primera experiencia que tuvimos de acercamiento en la provincia con el gobierno de Aravena Carreras y el gobierno nacional, en este caso con Daniel Menéndez, que es nuestro referente nacional, que es subsecretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue una experiencia realmente exitosa, tuvimos mucho reconocimiento institucional y también por parte porque trabajamos mucho esto de intentar salir de esta estigmatización que hay muchas veces también por algunas acciones que llevan algunas agrupaciones sociales, ¿no? De los movimientos sociales, esta idea de los planeros, de los vagos, de los que no trabajan. Dentro de nuestro movimiento social en particular, trabajamos mucho en revertir también esa mirada que tiene una parte de la sociedad, intentar también trabajar, hacer muchas cosas, pero también que se vea. Eso es fundamental, ¿no? Visibilizar. Y me parece importante, Mateo, y yo estoy seguro que vas a coincidir conmigo, restituir la dignidad. Porque la dignidad está en declinación absoluta. Hay un autor que se llama Bernardo Klinsberg, que no sé si vos lo conocés, pero es un economista argentino, que dice: lo que se ha producido en América Latina es una feminización de la pobreza. Totalmente. Debido al nuevo padrón de acumulación que automatiza los procesos de producción y deja al hombre, al macho, pater nostro, dueño de la casa, reproductor, el hombre macho que trae la plata a la casa, bueno, ese no está más. Está la mujer. Está esa mujer que se queda sola muchas veces con la prole, porque el marido se deprime, toma alcohol y entre otras cosas, porque ha perdido la dignidad del trabajo, ¿no? Entonces dice Cris, la institución que más ha sufrido de la erosión del neoliberalismo ha sido la familia, pero es la que más ha resistido también esa erosión. Entonces, y la educación, dice él, los docentes, los educadores y la familia, dice Clisberg, son las dos instituciones que más han dado batalla al neoliberalismo. Entonces, hay un proceso también de que la mujer, y las feministas me odian cuando yo digo esto, pero es la verdad, han sido lanzadas, han sido catapultadas al mercado, primero porque le pagan un 30% menos. Segundo, porque hay mucho todavía patriarcalismo en las políticas públicas, creo que coincidas conmigo. Entonces la mujer tiene que entrar a sobrevivir como puede. ¿Qué pasa con la mujer y los movimientos sociales, Mateo? No sé, me parece que... ¿Estás ahí? Yo no lo... Se cortó. Se cortó. Se cortó. Bueno, este es un tema, Flavio, que me parece muy importante porque las mujeres tienen que han venido a ocupar un espacio que no lo van a dejar más. Yo digo, siempre en los cursos que doy, la mujer ha tenido que, digo, le ha crecido un falo así, porque el poder de poder bancar, de poder ocupar el espacio, este espacio que ocupaba el hombre, porque este hombre que es expulsado del mercado de trabajo, porque hoy no hay trabajo. Estábamos hablando del rol de la mujer y los movimientos sociales, Mateo. Ahí volví, tuve algún problema de conexión. Sí. Sí, mira, en realidad, hasta donde te pude escuchar, el fenómeno que vos estás planteando, nosotros lo empezamos a percibir ya en el 2001, ¿no? En el 2001 la mayoría de las compañeras fueron las que se pusieron al frente de la olla popular, fueron las que se pusieron al frente de la ayuda escolar, fueron las que se pusieron al frente de las huertas comunitarias, incluso de algunos oficios que entre comillas suponíamos que estaban planteados para el hombre,
cómo hicimos mucho, nosotros trabajamos mucho también cuestiones que tienen que ver con la construcción, con el mejoramiento de los espacios comunitarios, y tuvimos mejor recepción en las mujeres que en los hombres, justamente por lo que vos estabas planteando, que el hombre muchas veces siente como una cuestión de que su orgullo masculino está golpeado y tiende más a la depresión, al alcoholismo, incluso a la violencia familiar, ¿no? A toda esa bronca y ese resentimiento, trasladarlo hacia la mujer, ¿no? Y en ese momento también analizamos una cuestión, que nos hicimos una pregunta, porque hacíamos muchos talleres con compañeras preguntándonos esto: ¿por qué es la mujer la que está al frente en las situaciones de crisis, ¿no? Y nos preguntamos por qué existen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y no existen los abuelos y los padres de Plaza de Mayo, ¿no? Y de alguna manera empezamos a ver esto como, a hacer un análisis de que en los peores momentos de crisis más profunda, ¿no? Muchas veces es la mujer la que tiene esa fuerza, esa resiliencia, ese último empuje para ponerse al frente de estas situaciones, de alguna manera la construcción social que tenemos los varones hecha de nosotros mismos, ¿no? Que es negativa también para nuestra propia forma de ser y de construirnos internamente. Y en este momento estamos en una situación bastante similar, sumada a otro proceso que del 2001 hasta la fecha, en estos últimos 20 años, se ha agudizado, ¿no? Es el padre que abandona. Hay muchísimos, y esto Flavio en el aula posiblemente lo ha visto, cuando uno pregunta a los hijos, a los estudiantes respecto de su composición familiar, muchas veces nos encontramos con que más de la mitad del aula, depende de la escuela, depende de la ubicación, está constituida por familias en donde la madre es el sostén familiar. No el sostén solamente en términos económicos, sino también en términos afectivos. Hay muchísimas familias o sea, con la madre como único sostén, y me parece que estos últimos 20 años esa situación se ha agudizado y ha llevado justamente a que la mujer esté ocupando un rol cada vez más importante en el marco de la familia y también en la sociedad, ¿no? Toda esta situación de violencia patriarcal y machista que estamos viviendo tiene que ver justamente con la irrupción de la mujer, que está empezando a ocupar el lugar que en realidad siempre ocupó, pero no se le dejó, ¿no? Que ha sido desplazada a los codazos, y hoy está empezando a ganar su propio lugar como siempre se lo tuvo que haber tenido y merecido, ¿no? Un profesor mío decía: fíjate, Félix, que en el año 2002 el INDEC, en las encuestas permanentes de hogares, la EPH, incorpora por primera vez la figura de jefa de familia. Antes era jefe, esposa, ¿no? Estaba como quedado, también una construcción heterosexual, debo decir, ¿no? Es un diverso, como yo lo tengo que decir, pero aparece esta, digamos, primera categoría de universo de análisis, la mujer jefa de familia. Bien, estamos entrando como en los últimos 10 minutos, una cosa así, usted que es un hombre de la comunicación. No quiero dejar de hablar de la pandemia, Mateo. Bueno, docente, militante, referente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Vos que has vuelto no sé si estás, o Flavio también, en la presencialidad, sí. Yo aún no. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué puedes contar vos de eso? Y después, ¿qué pasó con el movimiento Barrio de Pie y las pandemias? Un poquito te contaba el inicio del año pasado, previo a la pandemia, nos agarra la pandemia y obviamente tenemos que rediscutir todo el plan de acción que teníamos programado, ¿no? Y ahí me parece que hay que destacar durante el año pasado dos actores fundamentales que estuvieron durante la pandemia en todo momento y que hicieron que la Argentina, que nuestra provincia, que nuestra ciudad justamente sea un lugar mejor para vivir dentro del drama social, porque la pandemia es sanitaria, pero también es económica, desgraciadamente, también es social, y hasta en términos individuales también es psicológica, ¿no? Porque va a tener repercusiones en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y te decía que los dos actores principales dentro de mi análisis que puedo rescatar del año pasado, y que me parece que tienen que ser reivindicados también por la política grande, ¿no? Son los movimientos sociales, por un lado, que no solamente no pararon nunca durante la pandemia, sino que profundizaron su trabajo,
Y después los trabajadores estatales, el trabajo que han llevado adelante los trabajadores estatales, y yo ahí reivindico, más allá de lo gremial, ¿no? Reivindico a todos los trabajadores estatales, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la fuerza de seguridad, que también han puesto el pecho y su trabajo en todo momento. Me parece que de alguna manera los grandes actores del año pasado es el Estado ha hablado de sus trabajadores, porque el Estado en definitiva son los trabajadores que lo componen, ¿no? Y los movimientos sociales, que también hemos logrado trabajar en articulación. Se ha empezado un trabajo en articulación con los distintos estamentos del Estado. Nosotros el año pasado, ya iniciada la pandemia, el segundo programa que pudimos desarrollar se llama El Barrio Cuida al Barrio, que lo trabajamos en este caso con los 3 estamentos del Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial y con el Estado Municipal, ¿no? Fue uno de nuestros... Si lograste eso, ya sos mi ídolo, te digo, ¿eh? Porque si hay dificultades, nominado al premio Martín Nobel de la Fierro, Paz. sí, porque ese es el problema, creo que hay un gran problema ahí en el diálogo entre estamentos. Yo he ejercido cargos públicos también, me costó un montón, pero bueno, creo que es el camino, ¿no? Yo particularmente soy una persona que está muy ideologizada, que tiene postura política ante todo, pero en esta situación de pandemia creo que hay que secundarizar la parte política e ideológica y hay que priorizar la situación excepcional que estamos viviendo. No encuentro motivos para poner en discusión algún de carácter sanitario, y me parece que no tiene que haber especulaciones de carácter político. Nosotros desde un principio dijimos que estábamos dispuestos a trabajar con cualquier estamento del Estado más allá de la cuestión política. Por decirlo groseramente, el otro día dentro del aula, porque bueno, también en el aula estamos los que nos plantearon el tema de quién se quería vacunar, quién no se quería vacunar. Yo, obviamente, que me inscribí para vacunarme. Había un debate entre algunos profes que politizaban la idea de la vacuna, ¿no? Decían, no, vos te vacunás porque acompañás al gobierno nacional. Yo le dije en términos brutales, así como para decirlo bien groseramente, le dije, si Hitler me trae la vacuna, yo me vacuno, le digo. La ciencia por sobre todas las cosas, le digo, a mí no me importa si es la Sputnik, si es la de Estados Unidos, si es la de cualquier país del mundo. Creo que hay momentos y situaciones que tenemos que dejar de lado la idea esta de la discusión política, la posible ventaja. Hoy justamente, bueno, con lo que le pasó al presidente de la Nación, ¿no? que se contagió, leí algunos comentarios, estos comentarios que se escriben debajo de las noticias, que ponían, uy, ahora viene la presidenta Cuca, cosas así. Yo digo, me parece que no es momento para especular con ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones. Y sí, nosotros logramos, con el Barrio Cuida al Barrio, que era un programa de prevención y detección del coronavirus, cuando la situación todavía no estaba tan desatada como lo estuvo posteriormente, cuando ya tuvimos etapas, digamos, de encierro total. Logramos articular los tres estamentos del Estado. De hecho, después, en ese momento, no sé si recuerdan, que estuvo esta situación, que se habían cortado los puentes en el municipio de Roca, y después hubo una foto en donde estuvo la intendenta María Emilia Soria junto con Arabela Carrera, dialogando en la plaza de nuestra ciudad. Yo publiqué esa foto en mi Facebook, justamente destacando ese gesto de ambas mandatarias provinciales y municipales, de haberse acercado, y me parece que esta foto tendría que ser la foto que continuase en forma permanente, así como a nivel nacional se ha logrado el diálogo entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que son cuestiones positivas, ¿no? Y te decía, nuestra forma ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos Barrio de Pie? Somos los programas que llevamos adelante. Somos el Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, somos el Barrio Cuida al Barrio, trabajamos en conjunto con el Hospital de Roca, capacitaron a profesores sanitarios en una forma de algo similar a lo que son los agentes sanitarios, para que yendo casa por casa estuviesen repartiendo los elementos de protección
teníamos mascarillas, alcohol en gel, los barbijos, bueno, todos los elementos de protección y obviamente un volante donde explicaba todas las medidas sanitarias que hay que llevar adelante. En este momento nos encontramos con otro programa también nacional que tiene que ver, que también lo articulamos con provincia, que tiene que ver con facilitar también, yendo casa por casa, esos mismos promotores sanitarios van vivienda por vivienda, comunicándole al vecino el tema para que se pueda inscribir, ¿no? Hay mucha gente que, están los que no se quieren inscribir porque tienen dudas respecto a la vacunación, que ese segmento cada día más chico, ¿no? Ya prácticamente no, es un segmento muy minoritario, pero hay mucha gente, sobre todo la de los barrios más alejados. La semana pasada estuvimos en todos los barrios rurales de Roca, que por problema de conexión, por desconocimiento de cómo hay que inscribirse, porque todo esto es digital, ¿no? La pandemia algo que trajo es esto que estamos viviendo en este momento. Nos estamos comunicando a través de la virtualidad, ¿no? Pero la virtualidad no es del todo democrática. No todo el mundo tiene acceso a la virtualidad ni conocimiento de la virtualidad. Entonces nos estamos acercando a los vecinos y vecinas y facilitando la posibilidad de que se inscriban, los inscribimos nosotros con la aplicación en el celular y colaboramos de alguna manera con este plan de vacunación que está llevando adelante el gobierno nacional y que se implementa a través de la provincia. Mateo, estamos cerrando esta hermosa entrevista, la verdad que es genial, no sé si Flavio quiere hacer alguna pregunta. No, la verdad que qué placer que podamos hablar, Mateo, más allá de que compartamos la docencia, aunque no compartamos cuestiones políticas, como bien lo decís vos, cuestiones ideológicas. Yo más que siempre como profe de historia y realmente agradezco el gesto que tuviste de mencionar a tu querido hijo, porque creo que eso es lo que uno entiende como profe, ¿no? Que cuestionen todo, además como profe de historia. Si bien hay muchos profes que tienen una ideología muy marcada, especialmente en historia, que eso yo lo veo siempre como algo, hasta te podría decir, problemático. Pero más allá de eso, qué bueno que todo el trabajo que haces, la experiencia que has contado aquí con nosotros, una experiencia de vida realmente enorme, como referente social, ¿no? Y lo único que nos queda es eso, ¿no? Nosotros que por ahí vos lo manejás de la sociología y la cuestión de las humanidades, ¿cuánto nos falta aprender de la historia? ¿Cuánto nos falta aprender del pasado? Porque si uno aprendiera, aunque sea un poquito, hay errores que no volveríamos a cometer, ¿no? Como el que decías vos recién, que cuestionemos una vacuna en el siglo XXI, ¿entendés? Ante un contexto de pandemia. Estamos locos. Y qué bien, y qué bueno el trabajo que haces como referente social, porque creo que han nacido, y creo que la política del Estado sería que, como referente, el Estado pueda estar al lado tuyo acompañándote, ¿no? Provincial, nacional, municipal, el que sea. Porque eso es lo que uno busca. Y esta tarea ciclópea, ¿no, Sí. Flavio, de colocar en la agenda de los niveles del Estado problemáticas que son de los sectores de base, ¿no? Mateo, nos gustaría escuchar un mensaje tuyo para toda la audiencia, un mensaje, una reflexión, lo que vos quieras transmitir para cerrar esta entrevista, que te vamos a tener de columnista en cualquier momento, Mateo, porque con este nivel de diálogo, ya tenemos varios agendados para invitar, para abonar al programa y a la columna. ¿Cuál es tu mensaje, Mateo, para nuestra audiencia? No, dos cositas para ir cerrando. Una, la que decía Flavio, a mí me pareció muy importante, tanto la política como la docencia, de alguna manera tienen puntos en común, ¿no? Porque tienen que ver, y yo en eso acuerdo mucho con lo que dice Flavio, lograr que el otro vaya construyendo también su propio camino, sus propias ideas, que se cuestione, que esté abierto también, que esté abierto, que estemos abiertos, porque yo cuando dialogo también estoy abierto a cuestionar mi núcleo de ideas y a resignificarlas y repensarlas y poder modificar. Muchas veces nos encontramos con que estamos debatiendo, no solamente los grandes, me pasa en el aula, que me dicen, yo pienso esto, o yo soy así, me dicen, pibe de 15, 16, 17 años. Yo le digo, no somos así, ni pensamos esto. Es eventual esto. Nosotros en nuestra vida nos vamos construyendo, nos vamos modificando, no somos de una manera, somos de múltiples maneras a lo largo de nuestra vida, y nos tenemos que dar esa oportunidad. Nos tenemos que dar la oportunidad de transformarnos y de modificarnos, y de que ese diálogo con el otro no sea solamente escucharlo por una cuestión de respeto. Te escucho por respeto. No, te escucho porque entiendo que
muchos de los planteos que podés hacer pueden ser válidos, que muchos de los planteos que podés hacer pueden hacer modificar también mi pensamiento, darnos la oportunidad de la transformación de carácter personal. Eso me parece muy importante, y tanto en la política como en la docencia, nosotros, digo nosotros porque hablo en un plural, son los compañeros y compañeras que pertenecemos a Somos Barrio de Pie, muchos somos docentes, intentamos construir ese camino. Más allá de que tengamos una ideología determinada y precisa, intentamos que el compañero y la cultura del estudiante vaya construyendo su propio camino, porque es aparte la única forma que realmente lo haga propio, lo haga carne propia. Cuando uno, entre comillas, baja línea, como se decía antiguamente, le está bajando línea, el otro lo escucha como un receptor pasivo. Vos hablabas de Freire, Félix, me parece que en esto tiene mucho que ver justamente la pedagogía y la didáctica que en su momento habló Freire, ¿no? Planteó Freire, totalmente actual, ¿no? Que tiene que ver con el hacerse carne en función de las propias vivencias de cada uno y de los propios caminos que va construyendo cada uno. Y por último, algo más general, que me parece a mí que lo de ayer, lo del presidente de la Nación contagiándose de coronavirus, nos tiene que traer, de alguna manera, como un hecho que nos tiene que recordar que la pandemia no terminó, que a pesar de que muchos estamos cansados y cansadas, que cada uno en su propia vida tiene ganas de vivir. Yo el año pasado, la verdad que en términos educativos sufrí la virtualidad, porque uno que es docente le gusta estar en el aula, le gusta estar con los estudiantes, la dinámica que se plantea dentro del aula es totalmente distinta a la dinámica de la virtualidad, y así nos pasa con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras amistades. Esa es la realidad, ¿no? Pero desgraciadamente la pandemia no terminó, nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que estar atentos a esta situación, y tenemos que poner codo contra codo, y esto que dijimos antes, que la política de alguna manera aúne esfuerzos y que nos encuentre durante este año intentando salir de la pandemia en forma definitiva a todos juntos y juntas. Muy bien, ha sido nuestro invitado Mateo Canosa, un referente del movimiento Somos Barrios de Pie, docente también de distintas escuelas de General Roca, que ha pasado por el programa Aprendiendo la Historia. No hay invitado la semana que viene. Voy a estar yo hablando, voy a hablar de la inclusión y exclusión digital. Bien. ¿No? Yo hace muchos años que vengo trabajando en un programa de Naciones Unidas, de la Sociedad de Información y Conocimiento. Después nos vamos a acercar, Mateo, para incluir a muchos de ustedes también ahí. Hay unas ideas muy interesantes con esta idea de las ciudades inteligentes. Así que, bueno, voy a estar hablando un poco de estos temas, voy a estar hablando de cuánto es real la inclusión y cuánto es real la exclusión digital. Y este movimiento que estamos lanzando, y también la invitación a Barrios de Pie que se sume a crear el Fondo Rionegrino de Inclusión Digital. Así que, próxima semana, Félix Busto, en vivo y en directo, y voy a hablar. Bueno, gente, muchísimas gracias, Mateo, Flavio, Daniel, ahí un saludo a Gustavo. Realmente un placer, Mateo, un gusto. Te agradezco porque también Leonor Ilvaca tuvo un problema, así que era esta doctora que está con el tema de, digamos, las córneas, el banco de córneas, de ablación, me dijo que en el futuro va a dar la entrevista. Bueno, y es esto, esta columna nos invita a repensar, a deconstruir, a resignificar nuestra vida cotidiana, porque es ahí donde dirían algunos autores que yo admiro, donde se esconde las trampas y los mecanismos de reproducción de las relaciones de poder que a veces uno naturaliza. Entonces, hablar de la vida cotidiana es romper estas determinaciones que no vemos, la pseudo-concreción, diría Karel Kosick, y nos vamos despidiendo entonces de esta columna, de esta semana. Sobreviví al cumpleaños, acá estoy entero, lo que quedó de mí, un hermoso 45, cumpleaños. ¿no? 45. Más o menos, por en ahí. Roca. Sí, agradezco a amigos, amigas, amigues que me han llamado, que no cobré, así que
fue una bacota, recién la semana que viene, como ustedes. Vos sabés que hoy hablábamos de eso cuando arrancamos a la mañana, que ha sido una semana reflexiva y hasta un poco triste. Sí. Porque una Pascua que llega a los primeros días del mes, donde casi nadie ha cobrado, Sin con el mucha indicador hueva. del INDEC de la Sin pobreza, mucha con hueva. nuestro presidente contagiado, la verdad que Sí. Bueno, terminamos entonces obligados. decir que siempre podemos reflexionar sobre la vida cotidiana desde la historia y la sociedad en debate. Y no olvidemos que siempre podemos aprender de la historia. Gracias a todos. Clean caja, clean caja. Gracias, Mateo, un gustazo y que sea la primera de todas las comunicaciones que vamos a tener. Realmente te felicito, te admiro personalmente por todo lo que has contado, la experiencia de vida que llevas adelante y ese trabajo tan fiel, ¿no?, a las cuestiones sociales. Así que te felicito y bueno, repito, primero de muchos contactos que vamos a tener, como siempre, a nuestro Dalai Lama allá, que ha sobrevivido al 2 de abril, y decirle a todos que, bueno, esto ha sido este bloque. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la parte final de Aprendiendo de la Historia. Bueno, estamos en la pausa. Gracias, Mateo. Saluda a tu hijo, a toda la familia en realidad, y que bueno, muchas gracias por lo que contaste y lo que compartiste. No, mil gracias a ustedes, la verdad que es muy, muy fructífero, me gustan las charlas de estas características. En la radio no tiene muchos espacios donde se puede debatir de esta manera, ¿no? Que no se busca solamente un título o que algo sea estruendoso o el conflicto. No. Bueno, pero vos ya me bancaste una vez porque vos estaba en tu radio, ¿te acordás? Con, digamos, la campaña de las políticas sociales. Exacto, la otra campana de las políticas sociales. Un beso, chicos. Buen fin de semana para ustedes. Un abrazo. Un beso enorme a mi amiga. Decirle que Felices Pascua. Felices Pascua. La casa está en orden. Claro. Nos vemos.